En 1955, Trujillo Molina pronunció estas palabras: recibí en 1930 un pueblo con débil conciencia de identidad, con el territorio aún indefinido, y hoy en día ofrezco a mis compatriotas un país cuyas fronteras han sido definitivamente demarcadas. Demostré que el merengue es la mezcla de música, cultura, sociedad, historia, identidad, baile y dominicanidad en la más alta connotación del espíritu alegre. El merengue es el hilo conductor de la patria de Juan Pablo Duarte. Antes de profundizar en esta historia sin filtro, regálanos un me gusta, para nosotros es importante. En su juventud era común ver a Trujillo en compañía de su tío Teodulo Pina Chevalier y un grupo de músicos bailando y bebiendo en algunos poblados de su natal provincia, San Cristóbal. Algunos historiadores afirman que en su campaña antes para presidente, por primera vez en la historia dominicana, Trujillo utilizó el popular género musical en la clase humilde para criticar a las pasadas autoridades y presentarse como el hombre que aseguraría la paz y la tranquilidad de la nación. Durante los más de 30 años que duró la era de Trujillo, el merengue fue el nombrado símbolo musical y artístico de la República Dominicana, tanto así que era el ritmo utilizado en las campañas presidenciales del tirano, y hoy en día sigue siendo esa parte que representa la esencia de nuestra cultura musical. Pero lograr esto no fue tarea fácil. Escritores de la época afirmaron que de 1930 a 1935, a pesar del poder del jefe, el merengue seguía siendo excluido en los salones y clubes de la clase media y alta sociedad de Santo Domingo. En la capital, a principios de su primera gestión de gobierno, la güira, la tambora y el acordeón se limitaban a sonar, no solo por el rechazo de los pudientes, sino también por el huracán Sancenón, que había llegado el 3 de septiembre de 1930, cobrando unas 2.000 vidas humanas. Por casi 3 años no hubieron fiestas, solo lágrimas y tristezas. Entonces vino la construcción y reconstrucción de la capital. En cada obra o edificación que Trujillo entregaba, lo celebraba con merengue. Y así, poco a poco, el merengue resonaba, pero solo en los actos donde hacía presencia Trujillo y en fiestas donde éste asistía. Incluso se hizo de moda que desde que Trujillo se retiraba del lugar, la música era cambiada de inmediato, y en casos de orquestas que estuvieran tocando en vivo, eran ignoradas. Pero obviamente, al presidente le pasaban esos informes y estaba al tanto de la situación de los bailes. Un día, justamente el 25 de diciembre de 1935, Trujillo hizo una de las suyas. En una fiesta en Santiago, se despidió del lugar más temprano que nunca, dejando en la fiesta gran parte de sus funcionarios y esposas, además de varias familias importantes, e hizo de cuenta como que se retiraba. Pero regresó justo a la media hora y rápidamente notó que la agrupación merenguera la habían despachado. El merengue había sido reemplazado por música extranjera en sonido de rocola. Todos quedaron atónitos cuando vieron que Trujillo regresaba al lugar, que pidió la lista de invitados de esa noche. Se dice que al día siguiente Trujillo había cancelado a más de 15 funcionarios, encarceló al dueño del local y además puso en la mirilla a varias familias pudientes del Cibao. Sin embargo, el sátrapa sabía que el verdadero reto no era Santiago, porque allí existían algunos centros de diversión donde fundamentalmente se presentaban los grupos que ejecutaban el merengue de acordeón. El real problema estaba en la capital, donde la clase alta literalmente repudiaba el merengue. Posterior a esto, Trujillo hace una jugada brillante e interesante a favor del merengue, y por supuesto, de él. Ordena que más de 10 emisoras en diferentes ciudades amenicen los programas radiales con merengue tocado en vivo, logrando popularizar muchas agrupaciones. Aún así, faltaba más para que la alta sociedad capitaleña se contagiara con el popular ritmo. Y aquí viene lo que muchos consideran el comienzo del auge de la música popular dominicana. Trujillo motivó al vegano y legendario músico Luis Alberti a tocar merengue, diciéndole: «Aquí no estamos para tocar danza, tócalas, pero tócame merengue, que esa es la música dominicana». Alberti se motivó y dio al merengue una apariencia más urbana, llevándolo a los salones de baile de la alta sociedad capitaleña, y justo ese mismo año, 1936, nació un merengue que marcó un antes y un después en la historia de la música popular y folclórica, compadre Pedro Juan. El conjunto de Luis Alberti en Santo Domingo, Trujillo lo rebautizó con el nombre Orquesta Presidente Trujillo. La agrupación debía especializarse en merengue.
Como la estrategia funcionó, el régimen exigió a otras agrupaciones de música bailable hacer lo mismo que Luis Alberti, incluir merengue en sus repertorios con acordeón piano en todo el territorio dominicano. Las orquestas coloreaban el merengue cibaeño tradicional con el jazzístico y agregaban tambora, güira y acordeón piano. La Superorquesta San José, auspiciada por uno de los hermanos del dictador, José Arizmendi Trujillo, pronto fue una de las más importantes en el país, conducida por Ramón Antonio Molina Pacheco, Papa Molina, a la que luego se le agregó el cantante José Tamares Mateo, Joseito Mateo, quien se le dio a conocer como el rey del merengue. Tanto Joseito Mateo como Rafael Solano citaron al compositor y músico vegano Luis Alberti como la persona que por petición del jefe llevó el merengue de las fiestas campesinas a la alta sociedad, mientras que el grupo de merengue cibaeño más conocido de la era de Trujillo fue el Trío Reynoso. Tanta era la fascinación del jefe con Alberti que, según precisa Mateo, hizo que su orquesta se trasladara a San Cristóbal, rebautizándola nueva vez con el nombre Orquesta Generalísimo Trujillo. Posterior al régimen, Balaguer aseguró que Luis Alberti era admirado por Trujillo tanto que pasó a ser su músico favorito. Luego surgió Antonio Morell, considerado el músico más independiente durante la tiranía. Su famosa orquesta de bailes y shows la fundó en el año 1947, siendo su primer director musical Enriquillo Sánchez, destacado pianista, arreglista y compositor dominicano. En los años dorados de la bohemia romántica, la orquesta antillana de Antonio Morell estaba a la par, en calidad y popularidad, con la Superorquesta San José y la Generalísimo Trujillo, de Luis Alberti. Por casi 30 años, la güira y la tambora brillaron con gran esplendor, pero tras el ajusticiamiento de Trujillo, el merengue cayó en una crisis muy seria que amenazó con la desaparición del género. No obstante, músicos como Tatico lo rescataron en su versión urbana. Este joven músico recogió el merengue folclórico y desde su misma rítmica lo hizo evolucionar hacia una nueva versión. En 1962 aparece Johnny Ventura, innovó con sus letras y su pegajoso ritmo acompañado de su grupo El Combo Show. Era un sonido diferente para la época, pero disfrutaba de la aceptación del público, que empezó a seguirlo. Con su Combo Show, combo como una cantidad limitada de personas y show por el espectáculo visual y los movimientos que hacían en escena, modernizó el ritmo merengue. Félix del Rosario, que en 1953 pasó a formar parte de la orquesta de Antonio Morell, formó su conjunto Félix del Rosario y sus Magos del Ritmo en 1964. Este grupo se mantendría vigente por más de 20 años en el gusto de la gente. Entre los músicos que formaron parte de esa agrupación estuvieron Antonio Peña, Papito Bazán, Kiko Marcano y Manuel Perdomo, así como los cantantes Frank Cruz y el Negrito Macabí. Años más tarde formó la Santo Domingo All Star y el Grupo Félix. El trujillismo, en consecuencia, estimuló con ahínco la hispanofilia tradicional. Rafael Leónidas Trujillo Molina consideró la dominicanización de la frontera como un objetivo significativo en el desarrollo del pueblo dominicano.